Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy nos acompaña el gran escultor Alejandro Hernández. Bienvenido, Alejandro. Gracias, John, muy amable por tu invitación. Gracias a ti por hoy hacer parte de Más Arte, Más Ciudad. Alejandro nació en Bogotá, nieto del escultor Luis Pinto. Correcto. Que viene de esa misma década de un gran escultor como fue Rodrigo Arenas Betancourt. Correcto. Así. Sí, pertenecieron como a esa misma generación. Sí. El abuelo inclusive pues tuvo un cierto grado de amistad con el maestro Arenas. Me contaba en alguna ocasión alguien que el maestro Arenas decía que cuando él iba a hacer un bolívar se inspiraba en los bolívares que había hecho mi abuelo, porque según él era el escultor que más había acertado en los rasgos fisonómicos del Libertador. Qué bien. Y es mucha la obra monumental pública que hay en nuestro país de tu abuelo. Sí, yo calculo que aproximadamente unas 300 obras públicas, y en Europa dejó obra en Francia, en Bélgica, en Centroamérica. Sí, fue muy prolífico en su producción. Y lo que no se asegura es la frase, ¿cierto? Sí. Y viene Alejandro desde niño ahí, atento, inquieto por ver a su abuelo, y empieza a despertar esa vena artística. Sí, mira, John, que yo inicié acá a trabajar y para mí esto tenía una magia especial. Solamente el olor de la arcilla a mí ya me atraía. Y pues ver al abuelo, que le gustaba trabajar con el trasfondo de la música clásica, un ambiente muy cultural. Entonces para mí todo eso fue como algo que me fue envolviendo. Y lo que empezó como un juego pues se terminó volviendo ya un modo de vida, ¿no? Creo que los pocos personajes que podemos o que puedes tener la fortuna de, con lo que jugabas Visiona de niño, lo lograste, porque uno niño jugaba a ser bombero, jugaba a ser médico, jugaba a ser abogado, policía, y nunca resultaba uno haciendo lo que jugaba. Sí, los carros por ningún lado, los muñecos por ningún lado, siempre la figura, la escultura y el modelar ahí al lado del abuelo. Sí. Y fue tu mejor docente, se podría decir. Sí, yo pienso que sí, porque él era muy exigente conmigo. Había veces que yo le mostraba un trabajo pensando que me iba a hacer un elogio y que me iba a decir pues que la había sacado del estadio, y no, al contrario, esto aquí está mal, hay que corregir esto, ta. Y es algo que se lo agradezco hasta el día de hoy porque fue vital para mí. Bien. Después de esto, de terminar tus estudios, vas a la academia, sigues definido hacia las artes plásticas, y hay apoyo de tus papás, la familia. Sí, yo ahí fui muy estratégico porque pues se sabía que se necesitaba el apoyo de mis papás. Entonces lo que hice fue que le hice una escultura a mi papá, le hice la cabeza. Él quedó fascinado y pues le expliqué que yo quería, y mi mamá obviamente pues apoyó la idea y se logró pues que se hiciera este viaje, y para mí que fue una aventura pues ir a Florencia, Italia, y ver todo lo que hay allá en general, ¿no? Antes de emprender el viaje a Europa, ¿estudiaste acá en Colombia algo de artes? Estuve un semestre, parte en la Universidad Nacional en cursos libres y en la Universidad de La Sabana. Y luego empiezan las convocatorias, la búsqueda. Sí, luego se hace la inscripción. En esa época, no sé cómo funciona hoy, se hacía una inscripción para poder participar en los exámenes de admisión. Uno viajaba y se presentaba el examen y había la posibilidad de ser admitido o de ser rechazado, y pues era un riesgo que había que correr, ¿no? La suerte ha jugado a tu favor, que también hay que tener en cuenta que para esa época mencionar en la casa a los padres quiero ser artista era como un escándalo, y muchos escultores por eso definían o se direccionaban hacia la arquitectura. Correcto. Sino el hecho de que estuviera el abuelo, él me creaba a mí ya un ambiente favorable para mis aspiraciones. Y es que en el caso mío yo pensaría que más que yo escoger una carrera, una profesión, yo casi que diría que fue la profesión la que me escogió a mí, porque yo no tuve que pensarlo mucho. Dije, yo soy esto y no tuve dudas, pues. Y es emocionante hoy tenerte bajo el lente, más aún cuando encontrar ante la efervescencia de las artes y en la escultura
figurativo que se ha ido desvaneciendo, desmoronando un poco por medio del auge de la abstracción, fiel siempre a lo figurativo, ¿no? Sí, pues en el caso mío, la obra mía es figurativa, pero también tengo una obra personal que es diferente a la obra pública, ¿sí? Que es una obra más como de una tendencia figurativa, pero expresionista. Y sí, lo que tú dices es verdad, hoy en día el figurativo ha ido perdiendo de pronto un cierto protagonismo, pero no tanto como de pronto hacia los inicios del siglo pasado, cuando llegó todo el tema del arte contemporáneo con el cubismo, todas estas corrientes. Y hoy en día yo lo que veo es que cada artista tiene una tendencia y puede ser abstracto, puede ser figurativo, puede ser expresionista, desde que tenga una consecuencia de lo que él es con su lenguaje artístico. Eso es admitido hoy en día, ¿no? Ya. Leandro, ¿aún recuerdas la primera escultura, esa oficialmente después de tantos ensayos, error, bocetos, que dije, wow, ya esta sí me da el título? Sí, yo hice una escultura, al comienzo fueron pues, bocetos pequeños. Me acuerdo que hice una escultura de Beethoven, una cabeza de Beethoven. La conservé hasta hace poco, desafortunadamente se terminó perdiendo. Y hay otras que sí las conservo, ¿sí? Una cabeza de Washington, otra es una escultura ya de cuerpo completo de un indígena modelando una vasija. Y sí, son parte del recuerdo de la historia mía, ¿no? Y más allá de tu historia y de la figura, creo que también debe haber un tema de investigación muy a fondo de la historia, de la humanidad, de los acontecimientos y héroes y personajes, para tener uno como esa claridad a la hora de esculpir sus rasgos personales y poder entender el carácter, las emociones, el pensamiento, meterse en el personaje. Sí, es importante hacer un estudio de la historia, del contexto social del personaje, su forma de pensar. Todo eso me parece que es una recopilación que ayuda para que el resultado final sea una escultura que refleje algo más allá que un simple parecido, ¿no? Hablando de historia y de personajes, ¿algún héroe o hecho de armas que admires? Pues yo pensaría que más me iría por el tema aborigen, ¿sí? Los indígenas panches. Me parece que fueron personas muy aguerridas que defendieron pues toda su territorio, su cultura, cuando estábamos en el tema de los españoles que venían a conquistar a América, ¿no? Ya. ¿Hechos históricos de armas? No, así en particular, la verdad es que no es un tema que me apasione mucho. ¿Cuántos años ya de trayectoria artística? Pues yo voy a cumplir 60 años y arranqué a los 5, entonces la matemática es ya de restar. Pensaría que sí, ya es. O sea, profesionalmente yo llegué a Colombia nuevamente en el año 89 y desde ahí estoy trabajando. Y entre estos años hay unos escenarios internacionales y nacionales, también obra pública. Qué rico hoy mencionar y traer al presente como esos bellos recuerdos de premios, reconocimientos, de colecciones, tanto privadas como públicas. Cuéntanos un poco. Pues si empezamos desde lo más reciente hacia la parte más antigua, por decirlo de alguna manera, en este momento se está fundiendo una escultura sedente de Francisco de Paula Santander, que fue la obra ganadora de un concurso que organizó la Cámara de Comercio y Arteria. Convocaron a 10 escultores, nos presentamos cada uno con una propuesta diferente y para mí fue pues, satisfactorio haber sido el ganador de esta convocatoria por el hecho de colocar una obra en un sitio tan importante, ¿no? Como es el Palacio de Justicia, junto al Bolívar de Tenerani, centro histórico. Para mí es algo importantísimo. Y en cierta forma se vuelve un homenaje al abuelo que trabajó tanto la escultura de Santander. Tuvo pues, muchas anécdotas de la obra de Santander con la escultura que él realizó y todo eso. Hace un año tuve también una experiencia muy bonita, que fue otro concurso que organizó la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Bogotá, con referencia a una escultura referente a las víctimas de la guerra, para colocarla en el Sumapaz. Entonces yo me presenté también esa vez, tuve esa gran satisfacción de lograr el premio. Esa es la escultura que ves ahí en lámina
Qué bien. Fue muy interesante porque a mí me dijo, cuando se vio que había esta convocatoria, Carolina, mi esposa, me dijo: Alejandro, ahí hay que pensar en víctimas, conflicto, dolor, esperanza. Y entonces ella, a medida que me iba hablando de eso, yo cogí un lápiz y fui trazando y presenté ese trabajo. O sea, salió espontáneo tal cual. Y lo interesante del tema es que la escultura tenía que socializarse en el Sumapaz. Entonces, se viajaba a las diferentes veredas del Sumapaz, se convocaba a la comunidad, que la mayoría pues es, sí, no, casi que todos son campesinos. Entonces era explicarle esta escultura que no es tan figurativa, tan sencilla, involucrarlos en el proceso. Entonces nosotros llevábamos, pues fuimos apoyados con un psicólogo, con un trabajador social, para que la escultura no llegara como puesta con helicóptero, ¡prum!, es esto y punto. Entonces, hablar con las personas y decirle: ¿usted qué piensa de esta escultura? Entonces había gente que decía: no la entiendo, otros decían: sí la entiendo. Había uno, el que no entendía y se le explicaba, entonces ya veía uno que tenía como una apropiación y una aceptación, como también el que decía: no, con todo y su explicación sigo perdido, pero pues eso es respetable porque es la sinceridad de la persona. Entonces, poner a la persona a dibujar la misma escultura, colorearla, ver un campesino que está dedicado a otras cosas con un lápiz coloreando, fue para mí muy bonito. Las cosas que ellos pedían, ¿sí? Decían: mire, es que Sumapaz es agua, ¿sí? Entonces, ¿por qué no le ponen una fuente? Entonces se les explicaba: no, es que no aplica porque eso implica mantenimiento y esto, pero le podemos poner gotas de agua, ¿sí? Entonces, cuando llegó el día de la presentación, la gente ver que las cosas que ellos aportaron estaban ahí. Wow. Y pues ya era una escultura de 5 metros por 3, una cosa enorme, pesaba 1 tonelada. Pues fue una experiencia muy satisfactoria para mí. Pues te cuento que es muy valioso y hay que resaltar esto porque es una forma de acercar el arte tan fraterno, tan humano, tan cultural, que hace que las personas interactúen y también sean parte de la obra. Sí. Estás haciendo algo que es mi fin con estos programas, de que no se vea el arte tan lejano y tan distante a quien los contempla, que puedan perder el temor y que puedan interactuar con la obra. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Estamos de vuelta con Alejandro Hernández en este capítulo de la escultura, la figura, y en realidad es muy loable y es un tema muy importante y valioso el incluir al transeúnte con la obra, ¿no? Sí, es por eso que te decía que la experiencia fue única, porque dentro de las estrategias que se tuvieron para hacer este sentido de apropiación de la escultura, fue que una vez colocada la escultura se hizo un concurso de fotografía. Entonces el concurso, el ganador era el que tuviera más likes, ¿sí? No había un jurado, ni decidía yo, ni nadie más, para que no hubiera dudas de que había algún interés. Y se dio un premio económico, ¿sí? Una cifra que era interesante, ¿sí? Entonces, ver a las personas que empezaron a poner sus fotos y cómo ese sentido ya de pertenencia, de querer la escultura, ¿sí? Y fue interesantísimo porque la obra ganadora, la escultura como tal, el título es Clamor. Sí. Y es un hombre y una mujer que levantan un niño hacia el cielo. Sí. Este niño puede ser muerto, puede ser vivo, no, en la obra no se especifica así, pero sí es como un dolor, como diciendo: este ser lo ofrendamos, ¿sí? Y elevamos un grito de dolor, de inconformismo, de todo eso. Y ellos lo que hicieron fue, 2 personas de allá de la región, el campesino con su pareja, cogieron el bebé de ellos, lo levantaron y se parquearon frente a la escultura. Wow. Y esa ganó, eso le dieron likes, mejor dicho. No, y bellísimo, fue muy bonito. Eso bellísimo, fue muy bonito. Eso. Sigamos hablando de obras de ahí que es más... Para mí fue muy importante cuando se hizo la conmemoración del Bicentenario, que también fui escogido para hacer las esculturas de la Plazoleta de la Paz en la gobernación de Cundinamarca. Entonces ahí se ubicó la escultura de Policarpo Salabarrieta, de Antonio Nariño, de un indígena muisca y el indígena Panche.
Y pues fue un trabajo interesante porque yo tenía absoluta libertad de expresión, no tenía que ser obras muy convencionales por ser de tipo, pues en cierta forma, conmemorativo. Ujú. Entonces para mí fue muy interesante ese trabajo. Y hablando de trabajos que involucren a la comunidad, me viene a la cabeza el trabajo que se hizo cuando Jaime Garzón. Eso fue muy interesante porque se produjo pues este hecho que fue terrible. Sí. Y entonces yo estoy reunido con un señor galerista que se llamaba Fernando Guinar, en la galería de él, hablando del tema, pues que acababa de suceder ese día. Oiga, terrible lo de Jaime Garzón, esto es una locura, yo no sé qué. Entonces él me dijo, oiga, ¿y por qué no proponemos hacer una escultura? Y yo le dije, pues es que, ¿a quién? Es que me parece que este es el momento, no es el momento, la gente está muy adolorida. Y dijo, no, pues que este es el momento para hacer un homenaje donando las obras, ¿sí? Y yo le dije, bueno, yo dono las esculturas. ¿Y quién financia la fundición? Porque eso es costoso. Dijo, no, pues propongámosle a Yamida hacer una recolecta de llaves. Así como estar hablando, una cosa que surgió así charladito, y dijo, pues escribámosle a Yamid, pum, pum. Cuando a los 2 días yo ahí sentado en Los Secretos de Viena, no, que la idea de hacer las esculturas, o sea, la cosa cogió un vuelo. Y la convocatoria fue tenaz porque se logró juntar, o sea, a punta de llaves tocó juntar no me acuerdo cuántas toneladas para poder vender eso, pagarle al fundidor y fundir las esculturas. Hágame el favor. Entonces fue una experiencia muy bonita porque son esculturas que han generado también un sentimiento de pertenencia muy grande, ¿sí? Todos los aniversarios uno ve que ya va la gente, la limpia la escultura, le pinta cosas, flores en el piso, toda esa cuestión. La de Heriberto, que estuvo inicialmente en la gobernación, el Centro de Memoria, la pidió. Dijo, a nosotros nos parece que por ser un víctima del conflicto, esa escultura debe estar acá en el Centro de Memoria. Y se hizo pues la gestión allá de ellos y la escultura hoy en día se encuentra en ese lugar, que me parece que es muy simbólico y muy representativo. En ese orden de ideas, ¿qué le dirías hoy a los televidentes? ¿Por qué la importancia de conservar, de honrar, de respetar la obra pública? La obra pública es un patrimonio de todos. Cuenta la historia de cada uno de nosotros. Es algo que nos pertenece y que, si ustedes miran, el hilo conductor de la historia del ser humano es el arte. Nosotros sabemos hoy en día quiénes fueron los egipcios, quiénes fueron los sumerios, qué se hizo en el Renacimiento. Todos los sucesos de la humanidad fueron narrados a través del arte. Entonces, son cosas que se debe cuidar, que se deben difundir y que tienen que formar parte de nuestro patrimonio personal, de nuestro patrimonio cultural, generar ese sentido de pertenencia, saber que detrás de eso hay un costo no solamente económico, sino hay un costo del esfuerzo de personas que inclusive han llegado a dar hasta su vida para que esas obras estén colocadas hoy en día en el espacio público. Es así. Es cierto, gracias al arte podemos aprender a entender y conocer costumbres ancestrales. Es la mejor manera de documentar los acontecimientos de la humanidad. Así es. ¿Qué esperas del arte, Alejandro? Que nos salve, porque la humanidad está en un momento bastante complejo, ¿no? Y el arte es como esa luz al final del túnel. ¿Cómo es un día de Alejandro en el taller? Yo inicio tipo 7:30, 8 de la mañana. Por lo general empiezo con la parte según el momento que me encuentre de la escultura, ¿sí? Si estoy en la parte del modelado, pues llego a trabajar lo que es modelar. Cuando se trata de obras en mármol, entonces pues ya trabajo en el primer piso y ya es pues de acuerdo al boceto seguir el proceso para hacer la escultura. Permanezco solo durante todo el día. Hay gente que pues, le puede parecer terrible, para mí es excelente porque puede estar uno pues dedicado al trabajo. Lo combino con un poco de lectura, trato de sacar tiempo para dibujar, para futuros proyectos. Y estoy durante el día hasta las 5 de la tarde aproximadamente. ¿En qué estás trabajando ahora? En este momento estoy trabajando en un proyecto que es un grupo de 38 trípticos, que es un proyecto para colocarse en un hotel en el barrio Getsemaní.
Son unos relieves. Aquí podemos ver un ejemplo de estos trípticos, que es como una especie de síntesis del paisaje tropical. Se hizo todo entero, se dividió en 9 partes iguales. Luego cada parte se le tomó molde independiente y se colocan en una secuencia no lógica, o sea, no es la parte que corresponde cada una a la siguiente, sino que son como secuencias, y esto va haciendo alusión al tema del trópico, al tema de la luz, por eso el color blanco. Y estoy principalmente dedicado en este momento a ese proyecto. Qué bien, que es una extensión de lo que es la ciudad antigua, que estaba como muy dejada, y en medio de la gentrificación se han dado cuenta de este tesoro que está empezando a surgir, a emerger de nuevo, un barrio bohemio con altura, con arte, con estilo, que se está proyectando hacia un turismo diferente, ¿no? Sí, no, y particularmente, pues lo que están haciendo aquí, este trabajo de este hotel, rescataron lo que era el Teatro Colón, ¿sí? Sí. Que estaban en ruinas, a punto de colapsar. Y trajeron a la vida este sector, porque eso pues va a darle vida, va a traer pues nuevamente como recuperar ese fragmento de historia cartagenera que estaba perdido, ¿no? Leandro, entre el manejo de dimensiones, tu obra más grande hasta el momento. La más grande, de pronto la del Sumapaz, que mide 5 metros. Tengo la Andrés Escobar allá en Medellín, que es también como por el lado de los 3 metros. Y más o menos he estado por ahí, por esos rangos de dimensiones. La más pequeña. Yo creo que estas que tengo acá son de 20 centímetros. ¿Aún te sueñas esa obra cúspide, estelar de tu trayectoria escultórica? Sí, claro. Ese es el motor de búsqueda, idealismo, el que está uno ahí a mi abuelo le preguntaban, ¿cuál es su mejor obra? Y decía, la próxima que voy a hacer. Porque no siempre tiene como idealizado de que va a lograr siempre un resultado mejor, ¿no? Total. Hoy tienen las cámaras de Más Arte, Más Ciudad a tu entera disposición. ¿Qué te gustaría decir? Pues que a las personas que tienen como proyecto, a las personas jóvenes que tienen como proyecto de vida lanzarse al mundo del arte, que lo hagan sin ningún miedo. Hoy en día hay más receptividad y más campo de acción. Ya ese temor de que el artista se muere de hambre es algo que ha sido completamente reevaluado, afortunadamente. Una de mis aspiraciones grandes es un día lograr en algún lugar de Colombia realizar un parque de esculturas, no solamente con obra mía, sino con obra de artistas importantes y representativos a nivel nacional e internacional. Es un sueño que he tenido siempre y espero que un día se realice. Particularmente le agradezco a John haber venido a visitarme e interesarse por mi trabajo. Es algo que yo agradezco mucho y pues las puertas de mi taller están abiertas para todos ustedes. Leandro, gracias a ti por ser escultor, por darnos a conocer tu vida y obra y por ser esa puerta de escape, de poder, de magia, de sensibilidad, de mantener viva la esperanza a través del arte en la humanidad. Okay, no quiero despedirme sin antes pedirte tus redes, dónde te pueden escribir, contactar. En Instagram es Alejandro Escultor. En Google también el sitio es Alejandro Escultor Col. Muy bien. Con ustedes, el arte de esculpir con Alejandro Hernández. Sigan conectados y juntos sigamos creando más arte, más ciudad. Chao, chao.